Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hola, un gusto estar hoy. Bienvenidos a una emisión más de nuestro club de lectura científico, Sí, donde seguimos analizando ahora un capítulo más sobre este libro tan interesante que se llama ¿cómo? larga tu esperanza de vida. Este libro está escrito por un científico especialista en el área de envejecimiento Ujú. y este capítulo, como lo vieron ya, tiene ahí un título bastante interesante que me gustó, El pianista de mente, ¿no? Es como Sí, que, ok, como que ahora sí nos vamos a poner intensos. ajá. Sí, así es. Y bueno, entonces, este capítulo comienza de una manera bastante interesante, ¿no? Porque primero hace como ahí un poco, este, llamativo podría decirse lo que menciona con respecto al descubrimiento del genoma humano, ¿no? Entonces así inicia. Entonces en tal año se dijo que ya se tenía por completo secuenciado el genoma humano y nos dice el mismo autor, pero resulta que era mentira, ¿no? O sea, la neta es que no tanto. Ajá, la verdad es que nos faltaba un poquito. Y entonces se empieza a desglosar, pues por ahí ciertas cosas importantes que tenemos en el material genético, que pues antes se decía que era el ADN basura, ¿no? El ADN no codificante, que ya después empezamos a descubrir conforme ha pasado el tiempo, pues que en realidad no es tan no codificante, no es como, bueno, sí es no codificante, sino más bien no es tan basura como se pensaba, ¿no? Claro, porque el término que se usa de codificante, en realidad lo que queremos decir es que a partir de esa información genética se produce una proteína. Y ahora Ajá. sabemos que hay otros espacios, otros fragmentos del DNA que no producen proteínas, pero que sí producen productos funcionales. Aunque se escuche muy redundante, puede haber otro tipo de moléculas que también tienen funciones, Uh-huh. como los RNAs mensajeros, ¿no? Y Uh-huh. recordemos nada más pues que el DNA de lo que estamos hablando ahorita es de esa molécula que está en el centro de nuestras células, dentro del núcleo y que almacena la información. Toda la información que esencialmente se requiere para un nuevo individuo. Y creo que una parte muy interesante es justo el cómo lo estoy diciendo, porque es el cómo nos enseñaron a decirlos, ¿no? Ahí está Sí. toda la información necesaria para hacer otra copia de ti. Y cuando empezó todo el genoma humano, pues era conocer la secuencia, conocer qué información teníamos ahí, pero en los últimos años descubrimos un nuevo grado de almacenaje de Uh-huh. información que es la epigenética, Uh-huh. que con eso terminábamos más o menos el capítulo anterior y ahora se vuelve muy importante en este capítulo. Sí, y yo creo que algo que tenemos también aquí un poco de relevancia con respecto a lo que mencionaba Gio de la epigenética es que desde el capítulo anterior ya se mencionaban algunos tintes de esto, ¿no? Y nosotros no lo comentamos como para dejarlo un poquito hacia esta semana. Entonces, tal vez sería bueno, Gio, que como explicamos un poquito qué significa esto de la epigenética, ¿no? Ok, Y su impacto, ¿no? Que nos desglosa ya más en este capítulo. les vamos a poner por aquí una imagen. Ahí está. Muy bien, aquí tenemos una representación. O sea, a lo mejor se ve compleja, pero la parte es entender como la parte global, ¿no? Aquí abajo tenemos los cromosomas, que digamos que sería una manera muy compacta de visualizar toda la información. Acuérdense que nosotros tenemos, ¿cuántos cromosomas? 46. 46 Sí. cromosomas. Entonces, tenemos 46 de estos, ¿no? Entonces, aquí hay mucha información, pero digamos que vamos haciendo un zoom. Luego tenemos aquí algo que le llamamos cromatina condensada Uh-huh. y una un poco más extendida. Luego una fibra de 30 nanómetros, unos nucleosomas y luego lo que sí conocemos, lo Uh-huh. que aparece en todas las películas de ciencia ficción, que es esta doble hélice muy bonita y todo el show, ¿no? Ahora, la parte interesante de este esquema es describirles o comentarles que esta doble hélice es una representación pues de una estructura que está en su núcleo, pero la parte interesante es que así es como se debe de tener para que podamos utilizar, leer la información. Ahora, el problema pues es que es una molécula muy larga. La tenemos Uh-huh. que organizar y para eso evolucionaron unas como rueditas, unos discos que son de proteínas, se llaman histonas,
Y entonces el DNA se enreda sobre ellos y a su vez los vamos acomodando para formar estas fibras y estructuras más y más complejas. Entonces, por aquí, a lo mejor si hacemos una asociación, yo dije, bueno, a lo mejor pensemos que tenemos una biblioteca, ¿no? Una biblioteca donde hay muchos pisos, donde tenemos mucha información. Esta cromatina condensada, aquí, esta condensada, pues a lo mejor sería como pensar que tenemos varios pisos. Una que está extendida a lo mejor es cuando ya entramos específicamente a un cuarto con alguna sección de información. Y luego los archiveros. Imaginemos unos archiveros y luego folders, donde tenemos adentro pues ya al final la información propiamente en hojas, ¿no? La información es diferente, la información es eso que propiamente definimos como el conocer el DNA, que es, bueno, es la base tal, y por eso les puse así como hojas de colores, como que ahí, una vez que nosotros secuenciamos el genoma, dijimos, ya tenemos toda la información, pero no contábamos con la epigenética. Sí, y entonces como desglosa Gio, en realidad la epigenética es bastante interesante, ¿no? Entonces, decimos, bueno, siempre hay muchas patologías que están relacionadas con la herencia, ¿no? Es decir, con los genes que podemos presentar. Pero la genética sí es importante, pero no es determinante, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, gracias a estas estructuras que yo nos acaba de describir, ¿no? Esto que tiene que ver con la epigenética, pues entonces podríamos expresar o no expresar ciertos genes y entonces, hablando de enfermedades, es bueno, ¿qué tan fácil es que una familia o una persona, un individuo, pudiese presentar cierta patología o no? Y esto es bastante interesante porque ahí también en el libro empieza a desglosar que en realidad esto es bastante aplicable también al proceso de envejecimiento. Correcto. ¿No? Sí, entonces nada más retomando esta parte, imagínense que aquí tenemos, o lo que descubrimos cuando descubrimos el genoma humano fue la información propiamente de la biblioteca, toda la información, y una biblioteca per se pues está muy bien ordenada. Pero cuando hablamos ya de epigenética, implica que podamos restringir zonas. O sea, la epigenética nos va más o menos a jugar un juego entre las fibras y los nucleosomas. Y por eso les puse ahí como un policía. O sea, hay una serie de información que se pone decimos sobre. Digamos que de alguna manera marcamos estas proteínas y les decimos, no te desenrolles, de tal manera que esa información que está ahí no se puede utilizar, ¿no? Y bueno, vamos avanzando y hacemos esta reflexión sobre cómo policía podrían ser las sirtuinas. Las sirtuinas, o a lo mejor las sirtuinas son como gerentes de algunos policías que están ahí en la biblioteca diciendo, esta es una sección restringida, ¿no? Como en Harry Potter, que había unos libros que no se podían leer. Entonces, algo así más o menos, ¿no? Sí, sí. Entonces, también a inicios de cómo se empieza a desglosar este proceso y la parte de la epigenética en este libro, también se aborda algo importante que el autor describe, bueno, pues yo me vi un poco aventurado al decir que entonces el proceso de envejecimiento es una pérdida de información, ¿no? Y entonces de pronto cuando estaba leyendo esto era como, porque un poco lo introduce este término desde el capítulo anterior, y entonces, bueno, si el envejecimiento es pérdida de información, o sea, ¿cómo? ¿No? ¿A dónde se fue? Exacto. ¿No? Y entonces, pues, vamos avanzando en el tema y empieza precisamente a desglosar, ahorita vamos a retomar esa parte, de cómo es que, por qué se planteó esta pérdida de información, ¿no? Sí. Y románticamente sí. Empieza a describir todo desde cuando él era un joven y dice, yo quiero descubrir qué es lo que pasa, de dónde viene el envejecimiento, por qué envejecemos, ¿no? Y tendría que, y digamos que se lo toma como algo muy personal esta pregunta, de responder esta pregunta, y nos cuenta cómo tomó ciertos caminos que lo llevaron hacia
encontrarse con personalidades importantes Ujú. que de alguna manera compartieron este objetivo de poder encontrar por qué envejecíamos, ¿no? Y empieza a ser todo un relato muy, muy interesante de cómo Ujú. empezó su investigación y cómo eventualmente se topa con las sirtuinas Ujú. y, y cómo empieza a lanzar hipótesis, empiezan a hacer experimentos en los laboratorios y nos comenta que empieza a utilizar modelos de laboratorio. No sé si Sí. ¿qué es un modelo de laboratorio? Sí, un modelo de laboratorio pues es algo, ¿no?, que nos ayuda a entender ciertos procesos. Entonces, pueden ser útiles, por ejemplo, desde cultivos celulares, es decir, podemos trabajar con cierto número de celulitas en una caja de Petri y esto probar fármacos, probar tóxicos, probar y ver más o menos cómo se comporta en este caso, pues, por las células y empezar a plantear hipótesis. Las células son un modelo muy usado, pero existen otros, ¿no? Entonces, un poco volviendo a mencionar lo que decía, los modelos son organismos o células en los cuales yo puedo probar hipótesis. Y entonces, pues, él menciona Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura, ¿no? Es un honguito. Y Saccharomyces cerevisiae es una de las cosas muy bonitas porque estos organismos unicelulares son unas como bolitas, ¿no? Como esferitas. Y uno de los mecanismos de reproducción, o más bien como se reproduce, es mediante gemación. Entonces se divide y sale por ahí ¡plop!, un chipotito de otra célula. Y está bien padre porque si uno las ve al microscopio, esta, digamos, célula madre del cual está como emergiendo o gemando, queda una cicatriz. Y es bien bonito porque uno las ve al microscopio y dice, dependiendo del número de cicatrices es el número de gemaciones que ha tenido esa célula, cuántas veces se ha dividido, ¿no? Una de las ventajas hablando de los modelos, como Saccharomyces, que es el que usó el autor, es que son modelos como con cierta complejidad, de tal manera que nos puede ayudar, perdón, a entender procesos bioquímicos o un poco moleculares que son complejos, pero en un organismo que vive un tiempo determinado, o sea, un tiempo cortito, y que por lo tanto puedo entenderlo porque su proceso de vida es corto, entonces puedo entender todo este proceso, ¿no? Entonces Saccharomyces cerevisiae dice, bueno, que una célula vive una semana. Pero también tenemos otros modelos un poco más avanzados, como algunos roedores, ¿no? Como ratones, ratas, y bueno, podemos utilizar también chimpancés, etc. La ventaja de los modelos es que podemos utilizar y entender cosas antes de que podamos aplicar algo en un humano, por ejemplo, ¿no? No, y está súper interesante porque dice, bueno, ya vamos a utilizar este modelo de la levadura, pero a ver, entonces primero tengo que identificar levaduras viejitas. Ajá. Y se pregunta, dice, ay, bueno, ¿y cómo le voy a hacer, no? Y ya como nos contaste, pues por los chipotes, mientras más chipotes tenga, es más vieja y además tiene un número finito Sí. de chipotes que puede tener, ¿no? Digamos que ya queda toda chipoteada y hasta ahí llega, ¿no? Pero entonces dices, ok, tengo que empezar a buscar individuos, o sea, se tuvieron que dar a la tarea de identificar dentro de una población quiénes eran los viejitos y empezar a definirlos igual que como nosotros, ¿no? Probablemente los humanos pues diríamos, bueno, es un individuo que ha perdido la movilidad, que está un poquito más encorvado, porque los cojinetes ya no funcionan bien. Ajá. Ajá. Y entonces pues empiezan a identificar levaduras viejitas. Y luego la parte interesante pues es ir más allá, ¿no? Ver cómo se ve por dentro una levadura viejita, qué le está pasando. Y entonces aquí entra mucho en juego lo que hace rato mencionaba Gio, que es precisamente la codificación de ciertos genes, ¿no? Entonces hay genes que se empiezan a codificar o más bien a dejar de codificar o dejar de expresar. Y entonces aquí es cuando el autor empieza a ver, bueno, ok, entonces una levadura que ya está como viejita, pues ya hay ciertos genes que no se están de alguna manera llevando a cabo, ¿no? Y esto es en realidad trasladable a nosotros, ¿no? También... ¿Sí? Sí, ¿no? En este proceso de envejecimiento, pues también vamos a tener una modificación de ciertos genes, con los cuales acompañado nos lleva al envejecimiento, ¿no? Y aquí es como esta reflexión que haces al principio. Aguanten,
La teoría se llama pérdida de información, pero a ver, ¿dónde se está perdiendo, no? Sí. Porque todas las células siguen teniendo el mismo genoma, Ujú. la misma información para todos los genes, entonces, ¿dónde está la pérdida real? Y ahí es donde entra en juego la epigenética. Ujú. ¿Qué quiere decir o cómo deberíamos de interpretar esta teoría de la pérdida de la información? Quiere decir que antes, o que un carro nuevo o una célula, no sé cómo decir nueva en célula, una célula reciente, joven, una célula joven, Ajá. Va a producir los genes que necesita para funcionar, Ujú. y digamos que de esa manera estaríamos diciendo, ahí está toda la información que necesita. Pero, ahorita no vamos a explicar qué, pero por cierto descontrol, algunos genes que son necesarios se empiezan a apagar. Sí. ¿Sí? Y ahí es donde, de esa manera es como explicaríamos la pérdida de la información. Algo que es necesario, que se debería de estar produciendo, se apagó. Ujú. ¿Sí? Y la parte interesante es el mecanismo del por qué se apaga, ¿no? Pero, ellos con estas levaduras hacen un experimento, de alguna manera apagan cosas Ujú. y lo comparan con las células viejitas, ¿no? Que ya habían Sí. seleccionado. Y entonces ellos dicen, estas células que están viejitas, pues donde se supone que debería de estar pasando cosas adentro del núcleo, en realidad ya no hay núcleo, ya no hay nucleolo, se había roto, estaba disperso, no estaba bien organizado, ¿no? Ujú. Se había como que perdido ese engranaje que decíamos que ocupamos, que todo funcione al mismo tiempo para que la máquina vaya siguiendo un proceso de duplicación, regeneración y de tal manera que vaya dándole mantenimiento a las células y se puedan seguir dividiendo, ¿no? Entonces, estamos entendiendo el envejecimiento como una pérdida de la información, que lo que ocasiona es que los componentes necesarios para que la máquina funcione Ujú. no estén. Sí. Ajá. Y entonces, de alguna manera, el autor menciona que es como una especie de caos, ¿no? Que se empieza a realizar en esta célula. Y aquí entra mucho en juego las sirtuinas, precisamente, que desde pues el capítulo pasado ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, las sirtuinas tienen varios papeles importantes, ¿no? Decía el autor, en mamíferos hay 7 sirtuinas. Y cada una de ellas tiene un papel importante, ¿no? Y una de ellas es la reparación del ADN. Unos tienen que ver con metabolismo, otras tienen que ver con este proceso de división celular. Entonces, una cosa muy bonita que me pareció como hace comparativo con lo que ahorita mencionaba Gio de este proceso de alteración y degradación del ADN, es que decía, bueno, es que las sirtuinas son como una especie de personal de emergencia, ¿no? Entonces, cuando se rompe el ADN, las sirtuinas pues se separan de donde están, ¿no? De donde tienen que andar y van a ver dónde está el problema, a tratar de reparar el ADN. Y dice, el problema es que como todo este comando de emergencia salió a tratar de ver dónde está el problema y reparar, dice, de pronto estas sirtuinas pierden el lugar donde estaban de manera original, ¿no? En este ADN, en su proceso, digamos, pues también pues, de las otras actividades que tienen que hacer. Entonces, dice, hace una analogía, está como cuando unos bomberos o un personal de rescate ve que hay por ejemplo, un terremoto, ¿no? en la ciudad, van y tratan de rescatar o lo que tengan que hacer, y luego de pronto en el terremoto se pierde su casa. O sea, ya no saben a dónde llegar, se pierden. Y entonces este cambio, ¿no? en el trabajo de las sirtuinas, pues hace que ahora este proceso de envejecimiento pues se lleve a cabo, ¿no? Precisamente aquí es como donde se pierde un poco la información, donde de pronto la sirtuina ya no está en estos genes que no se deberían de estar codificando, que deberían de estar silenciados, etcétera, o dependiendo, ¿no? de la función. Pues ahora ya la sirtuina ya como que se perdió un poco y ya no supo regresar porque andaba muy ocupado reparando cosas, ¿no? Ajá. Ajá. Sí, y creo que me gustaría también retomar un poquito la analogía de la biblioteca, ¿no? Tenemos algunas secciones restringidas
donde tenemos libros que nadie puede leer, ¿no? Ujú. Está ahí un policía. Esos libros son muy importantes. Entonces, pero, como bien lo dices, empieza a haber un incendio en otra parte de la biblioteca. Entonces, el policía que está cuidando que nadie lea esos libros, pues se va a ir, ¿no? Ujú. Y en ese momento, estos libros pues, van a ser tomados por alguien que va a leer la información y que era información que no debería de comunicarse, ¿no? Algo malo, ¿no? Ajá. Y entonces eso va en detrimento de la célula, ¿no? Va en detrimento. Pero algo que me parece interesante destacar es que hace una analogía de que empieza, el policía se fue a apagar el fuego, pero empiezan otro incendio y otro y otro Ujú, y ujú. otro y otro. De tal manera que el policía no tuvo la oportunidad de regresar al lugar donde estaba su trabajo principal y se perdió en ese proceso, ¿no? Porque tuvo que andar en muchos lados. Ujú. Entonces creo que eso es importante porque ah, eventualmente supongo que llegará algún capítulo donde hagamos una reflexión de que estamos expuestos a muchas cosas que dañan nuestro DNA, a la producción de muchos radicales libres. Esto se debe a nuestro estilo de vida. Ujú. Y entonces la analogía ahí sería que nuestro estilo de vida está generando tanto daño Ujú. que esas moléculas que deberían estar haciendo una cosa están ocupadas reparando un daño que nosotros mismos nos estamos causando por nuestro estilo de vida día a día, ¿no? En lugar de contribuir a la reparación, que a lo mejor luego vamos a ver cómo evitar, cómo tener un mejor estilo de vida, deberíamos de ser conscientes que lo que está pasando dentro de nuestras células es que estamos ayudando a que nuestras proteínas se pierdan en ese proceso de estar reparando, ¿no? Ujú. Sí, y más porque, pues, estas sirtuinas mencionamos, bueno, menciona el libro, ¿verdad? Es que son finitas, o sea, cierto Exacto. número y son cierto número de moléculas y si de pronto las sobrecargamos, pues, tiene mucho trabajo que hacer, ¿no? Y de pronto entonces no puede estar en todo, ¿no? En reparación y en todo lo demás. Entonces, pues, evidentemente esta pérdida de información se va a llevar a cabo, como mencionaba Gio, entre más daño, pues, más pérdida de información, ¿no? Claro. Y ahí sí viene ¿y por qué nos ponemos otro gen? ¿Por qué nos duplicamos el gen, no? Eso sería muy interesante. Por ahí muestran algunos experimentos donde lo hicieron y de hecho las levaduras se recuperaron, o Ujú. sea, literalmente rejuvenecieron, por así decirlo. Ujú. Y incluso con mamíferos muestran experimentos con ratones donde dice que ya empezaron a correr muchísimo, Ujú. que corrían 3 kilómetros y que eso era demasiado, ¿no? Y también abre la puerta a que entonces les demos, que consintamos a las sirtuinas, que les demos lo que Claro. necesitan como para que hagan su trabajo rápido, lo más eficientemente posible y regresen a su sitio donde se necesitan, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Y estos ratoncitos que mencionaba Gio, son los denominados ICE, ¿no? Que tienen por ahí una mutación de un gen que son ratoncitos normales, pero están mutados en zonas de genes que no codifican, ¿no? Lo que hace rato decíamos genes no codificantes, o DNA no codificante más bien, y en teoría, si se hace daño a una zona de gen no codificante, de ADN no codificante, pues esperaría que el ratón fuese normal y ahí se ve que no precisamente, ¿no? O sea, a lo que voy es, se daña ese DNA no codificante, esto hace que las sirtuinas vayan a tratar de reparar esa zona, y como hay un caos, ¿no? Dentro de la célula, por lo que hace rato mencionábamos, entonces ese ratoncito que se desarrolló bien, que creció bien, de pronto envejece más rápido, ¿no? Ese experimento es Sí. buenísimo, está súper padre. Y ahí creo que el contexto es bien interesante. Estos experimentos se hacen en laboratorios con mucha infraestructura. Ujú. Entonces está interesantísimo cómo en un mamífero, en un organismo completo, se hace la modificación para que sus células constantemente y de manera específica estén rompiendo DNA. ¿Sí? Ujú. Rompiendo. Y esto, la parte súper interesante es que esta ruptura la podemos inducir con algo que nosotros le damos en su alimento. Ujú. Entonces, podemos controlar el cuándo ese animal empieza a tener este efecto de rupturas en el DNA constante
Y ahí es la parte interesante, ¿no? Simplemente por el hecho de estar rompiendo su DNA constantemente, el animal envejece Sí. muchísimo, ¿no? Y es súper interesante cómo relata el hecho de que en el laboratorio donde se estaba haciendo, pues la persona que estaba a cargo de los animales, un veterinario, pues de repente dice, oiga, algo le está pasando a este ratón, hay que sacrificarlo porque tiene síntomas de envejecimiento, ¿no? Sí, entonces decía, pues un porcentaje estimado, lo que ellos vieron era un 50% más viejos, ¿no? Estos Sí. ratoncitos. Entonces sí es increíble, ¿no? O sea, como es algo que apoya, es una evidencia que apoya muchísimo que las sirtuinas tienen un papel indispensable, ¿no? Entonces Ajá. Y algo que siempre les comento a mis alumnos en el laboratorio, les digo, es bien interesante el cómo al final de un artículo científico, después de montar un experimento, de repente los experimentos que haces no te alcanzan para concluir cosas. Claro. Porque pues el área de investigación está en pañales, es un proceso acumulativo, pero en este experimento es súper increíble que lleguen a concluir que el envejecimiento está dado por rupturas del DNA, ¿no? Y que esencialmente viene con todo este contexto. La ruptura, las moléculas que tienen que reparar se van de un lado donde estaban guardando algo a reparar y entonces viene esta pérdida de la información y eso nos lleva a envejecimiento, lo cual es difícil, o sea, realmente es una proeza científica Claro. que podamos llegar a esa conclusión fina. Ajá, sí, sí, sí. Y bueno, el autor pues narra, ¿no? Que sigue este proceso, pues estamos apenas entendiéndolo, porque como bien define, en realidad no es que tengamos un gen como tal de envejecimiento. Sí aclara que hay por ahí una mutación en genes que predispone a que las personas como que envejezcan un poco más rápido, pero tal cual como un gen específico que diga esto es el que produce envejecimiento y está codificando a todos los humanos, pues no hay, ¿no? Entonces, perdón. No, es que justo Ajá. llegas a esta parte del reloj molecular. Sí. Y que está súper interesante porque ya dijimos, ok, el envejecimiento está dado porque se rompe, la sirtuina pasa de un lado a otro y se pierde en el proceso. Como resultado, lo que tenemos son marcas epigenéticas diferentes. Y no solo diferentes, sino más o menos marcas. Ajá. Entonces, eso permite, el número de marcas en tu DNA te permite tener un reloj epigenético, un reloj epigenético. Entonces, hay laboratorios que se dedican a decirte tu edad basada en el DNA, deberíamos de hacerlo. Ya lo investigué, no está tan barato, pero está muy interesante, porque te da una idea de cómo anda tu epigenoma, a lo mejor, y puede ser revelador, ¿no? Si tu epigenoma dice que tienes 75 años y en realidad tienes 50, quiere decir que hay mucho que puedes empezar a hacer, cómo cambiar tus estilos de vida, alimentación, ejercicio, etcétera, ¿no? Eso está interesante. Sí. Y hablando también de estas cuestiones genéticas y epigenéticas, el autor hace referencia a un gen que es FOX, ¿no? Entonces, los genes FOX, se sabe que hay ciertos polimorfismos de lo que codifican estos genes. Bueno, en realidad no sé si serían polimorfismos de la proteína como tal, pero sí hay ciertos genes que van a hacer que tengamos una vida más larga, ¿no? Entonces, esta es otra manera, respaldando lo que mencionaba Gio, de, bueno, qué tipo de Fox tenemos, y esto se relaciona entonces con si vamos a vivir un poco más, llegamos a los 90 o no, ¿no? Pero como decíamos, bueno, sí es cierto, los genes son importantes, pero no determinantes, por eso mencionábamos, bueno, pues aprovechando el estilo de vida. Y un poco en la línea del estilo de vida, por ahí nos menciona también el autor que existen unos por ahí suplementos o complementos donde se puede ingerir NAD, ¿no? O estimulantes de NAD. Entonces hablamos del NAD también en la sesión pasada, que decíamos que tiene una relación importante con las sirtuinas, dado que las pueden activar, ¿no? Entonces decía, bueno, si tomamos NAD, se activan las sirtuinas, entonces en las zonas musculares, esto también lo vieron en los ratoncitos, vieron que estos ratoncitos suplementados con NAD,
de pronto tenían una angiogénesis, ¿no? Sus músculos tenían como generación de nuevos vasos sanguíneos y esto era bueno porque permitía que la fatiga muscular no permaneciera. O sea, cuando nosotros hacemos ejercicio, luego traemos ahí que nos duele el músculo y así, ¿no? Entonces, esto se le llama de alguna manera fatiga muscular, hay acumulación de lactato, productos del metabolismo. Entonces, resulta ser quedando estos animalitos NAD, favoreciendo entonces la actividad de las sirtuinas, había este angiogénesis en los músculos, favorecía que ¿cómo se llama? La fatiga muscular no se diera tanto y entonces los ratoncitos ya andaban corriendo un montón, se volvieron como maratonistas, así los describe. Y por lo tanto, pues saludables, ¿no? Porque como veíamos, pues es que el ejercicio también es un factor que puede estresar poquito a la célula y que induce que este tipo de genes se enfoquen a la reparación celular, y no tanto a otros procesos, ¿no? Que nos llevarían al envejecimiento. Entonces, bueno, pues es como muy interesante porque aquí ya empezamos con lo que hemos de alguna manera descrito, que es, pues, qué puedo hacer hablando de estilos de vida y también alguna suplementación tal vez que pudiésemos consumir con evidencia científica que nos ayude hacia revertir un poco y detener el proceso de envejecimiento, ¿no? Sí, entonces las sirtuinas ocupan esta molécula para Uh-huh. hacer su función, ¿no? Uh-huh. Y acuérdense que esta parte de la suplementación Uh-huh. va a venir un poquito más adelante, como en Sí. el capítulo más o menos 5, creo que por ahí lo leí. Em, entonces todavía no corran a comprarse el Sí, NAD. no, no, no. Cabe destacar, yo ya me metí en Amazon y sí lo venden, o Sí, sí sea, lo venden. sí está ahí, Sí, sí, sí. pero ¿qué les parece si nos dan tiempo de llegar a eso? Vamos construyendo este conocimiento juntos y eventualmente vemos qué opciones tenemos, ¿no? Porque Claro. como el NAD hay moléculas similares que pueden ser sustituidas y además, algo importante, recuerden que o recuerden, o si no lo saben, pues se los contamos, ¿no? Todos los fármacos, todo lo que tomamos, Uh-huh. tiene que atravesar por un proceso. Se llaman ensayos clínicos, en Uh-huh. donde son procesos controlados, las personas no saben qué están tomando, pero se hace un historial clínico de qué le pasó a esa persona Uh-huh. con esa molécula, ¿no? De tal Claro. manera que sin saber qué es, las personas sin tener cierta bias, ¿cómo le tradujimos? Cierto sesgo, Ajá. ellos pueden decir exactamente qué les está pasando cuando consumen esta molécula. Y lo más importante es que a todas esas personas que se someten o que se prestan para los ensayos clínicos, pues se les hacen muchos análisis para verificar lo más importante, que es que el compuesto sea seguro. Claro. Ya después veremos si funciona o si no funciona, pero lo más importante es que sea seguro, que no vayan a estar dañando su Uh-huh. riñón, su hígado, ¿no? Entonces vamos Vámonos lento. tranqui. Y también acuérdense que antes de empezar cualquier plan, ¿no? Pues es muy importante que tengamos una coachadilla por ahí con un profesional, ¿no? De la salud, médico, nutriólogo, que nos acompañe a saber qué poder consumir, hablando de productos, sobre todo si estamos hablando, como decía Gio, de una suplementación, ¿no? Ya farmacológica, incluso productos naturales, que les digan, no, es que esto no es un fármaco, no es un medicamento, es algo natural, también eso. Todo esto va a subir un bioproceso o una biotransformación y entonces tenemos que estar seguros que es seguro, ¿no? Literal, Sí, sí. sí, sí. Sí, es importante. Incluso el autor, dentro de su libro, también les comento, el autor tiene un podcast, por si lo quieren ver. Uh-huh. Él hace mucho hincapié, él no es un médico, entonces todo lo que va a venir después, incluso las recomendaciones, tienen que ser tomadas con precaución y Uh-huh. pues lo ideal es que se acerquen a su médico de cabecera y que le propongan, sabe que yo ya vi esto y lo voy a tomar porque lo quiero tomar, ¿no? Uh-huh. Los profesionales de la salud no estamos ahí como para decirles que no, pero a lo mejor sí para guiarlos en el proceso de cómo hacerlo, qué pruebas de laboratorio hacerse para evaluar si algo les está cayendo mal, ¿no? Eso es importante. Luego, un tema que me gusta mucho tocar es cómo los profesionales de la salud tenemos una barrera de comunicación con las personas que no son profesionales, esencialmente con la familia, por ejemplo. Luego digo, mamá, es que no tomes eso.
Y nunca me hace caso. Ya sé. Es súper común que pase eso, ¿no? Algo bien importante, como profesionales de la salud, tenemos que comportarnos de esa manera, ¿no? Entonces, es difícil si uno no tiene una evidencia completamente contundente que podamos decirles, no hagas eso, no hagas aquello. Regularmente utilizamos palabras profesionales como para decir, pues yo no lo haría, no hay la información, no existen los datos, no se ha analizado, pero a lo mejor la traducción sería, si yo no lo hago, tú no deberías hacerlo. Si yo que sé que tengo un cierto conocimiento bioquímico, bla, 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 y yo no me atrevería a hacerlo, mucho menos te deberás atrever tú. No sé cómo combatir esta barrera de comunicación, Lu. ¿Tú cómo le haces? Sí. No, pues no. No sé. Tampoco lo logran. No, es que sí, es complicado, no, aún no lo sé por qué, pero normalmente esto a todos nos sucede de que nuestros mismos familiares a veces no nos hacen mucho caso, más bien a otra persona externa, ¿no? Pero bueno, pues ya es cuestión ahí como de, no sé en qué sería. No puedo decir que es falta de comunicación porque no creo que vaya por ahí. No sé si es como que digan, es de confianza, entonces no le creo. Oye, pero No me sé. parece todavía peor aún, ya aprovecho para sacar mi Ya sé. frustración, ¿no? Es todavía peor aún que llega la vecina y le dice, es Sí. que este tecito es buenísimo. Sí. Y inmediatamente toma esa información Sí. y la pone en práctica, ¿no? Porque no solo es repetir la información, sino que es, lo voy a comprar, a ver, Sí. ya, y ya me dijeron que es para esto y La el hace otro. suya. Ajá, y creo que una de las partes también que complica todo es el no saber evaluar si algo te sirvió o no te sirvió, Sí. ¿sí? Sí. Y eso es algo que se obtiene por entrenamiento, o sea, muchas veces, Sí. literal, nosotros tuvimos muchos años de estudio para poder evaluar si algo estaba funcionando o no y evaluarlo con métricas, ¿no? No es nada más así como que a la ligera, ¿no? Entonces, sí es importante que si vienen recomendaciones, las tomen tal cual, como Sí. recomendaciones, hagan por ahí una búsqueda, coméntenlo con su médico de cabecera y pues también pregúntense si lo necesitan, si no lo necesitan, ¿sí? Claro. Porque todo va a ser una carga para su cuerpo. Si no lo necesitan, le van a estar dañando, van a estar sobrecargando a cada una de sus células, probablemente más a las células del hígado, y las sirtuinas van a andar por todos lados y no van a saber qué hacer, ¿no? Podríamos estar contribuyendo al envejecimiento, a esta pérdida de la información. Sí. Entonces, pues vamos a tomar esto como una recomendación, pero si ustedes lo quieren tomar en práctica, pues primero siempre consultar a un especialista y ya. Pero bueno, pues en realidad es un capítulo muy interesante. Hace rato platicábamos con Gio porque ya aborda cuestiones más de molecular, ¿no? Biología molecular. Pero pues con un lenguaje muy... la narrativa que usa el autor lo hace ameno y no pesado, ¿no? No es como leer un libro como tal de biología molecular, sino es muy llevadero. Entonces, pues llevamos ya el segundo capítulo y ha estado bastante interesante, muy, muy bonito. Y pues agradecemos muchísimo. No sé, Gio, si quieres agregar algo más. No, que si algo no se entendió nada más, que pues nos lo pongan en el chat, Sí, que claro. nos hagan preguntas, Ajá. que aprovechen y nos hagan preguntas. ¿Sabes qué? No entendí eso de la cromatina, ¿qué es eso? ¿No? Claro. Se vale, para eso estamos. Sí, y también es importante que si estamos en un error en algo, ¿no? Que nos digan así de, no, mira, yo encontré un artículo donde están así las cosas o hablan, ¿no? Y esto es bastante padre porque es enriquecedor también para nosotros que ustedes nos digan, oye, pero yo encontré esto, oye, pero esto dice esta situación, ¿no? O este artículo, este libro, y entonces pues enriquece muchísimo, ¿no? Esta parte también, correcciones y aportaciones, etcétera. Sí, definitivamente creo que se va poniendo cada vez mejor. Creo que fue un capítulo un poco más denso en cuanto a información. Esperemos que esta explicación que acabamos de dar les ayude a desmenuzar y a que no se queden con esas lagunas, ¿no? Lo importante es que sigamos adelante. La parte importante es que después de muchos experimentos
la conclusión fue esa, ¿no? Ujú. El envejecimiento está pasando porque se está rompiendo el DNA y los mecanismos de reparación del DNA se están reenfocando de tal manera que esto descontrola nuestro reloj epigenético. Ujú. La información que debería estar disponible se va perdiendo precisamente por esas marcas epigenéticas que se están colocando de manera desordenada, y de ahí viene esta pérdida de la información. Creo que está súper interesante el hecho de cómo, si ahí está todo mi genoma, sigue igual, no hay edición del genoma, todos mis genes están ahí, pero no se pueden usar, no están disponibles, están apagados, no solo no se están usando, no se pueden usar. ¿Sí? El material genético está compactado, está en un folder cerrado, no está disponible para ser usado, ¿no? Ujú. A pesar de que queramos, a pesar de que tengamos la maquinaria, no se puede usar y entonces pues ya esa información se perdió. Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias por haber No sé si estado quieras ver si hay con algún nosotros. comentario en tu de esta. A ver. Creo que... Ay, aquí sigo nomás. Que no puedo. Estamos viendo si hay alguna pregunta. No, creo que acá no. Acá no. Es que la tengo en el piso. Y bueno, también recordarles que tenemos redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook. Están aquí, aquí abajo, para que lo sigan a los dos. Y pues nada, agradecer el haber estado con nosotros y pues nos vemos en 2 semanas, ¿no? Para el capítulo número 3. Sí. ¿O ibas a decir algo? Que 2 semanas y poquito antes. La transmisión va a ser en jueves o es la de martes. La que sigue sí es de jueves, ¿no? Ok, perfecto. Creo que sí es de jueves. Si no, bueno, de todas maneras ahí lo anunciamos, pero pues gracias. Para los que están inscritos en las actividades 8.1, sí. ahorita ponemos el QR para que registren su asistencia. Acuérdense que hoy les mandamos los códigos también para que ahora sí ya propiamente ante el sistema de 8 igual a 1 obtengan su asistencia. Ajá. Su uno. Bueno, pues muchas gracias. Es todo un placer estar con nosotros y nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.